Bienvenidos, queridos amigos. Bueno, espero que estén muy bien. Hoy vamos a tratar un tema que siempre genera un poquito de confusión y bueno, vamos a ver si dentro de lo posible podemos, no sé si dar claridad, pero bueno, establecer por lo menos algún parámetro que va a ser el que voy a usar en los videos, así bueno, puedo expresarme con comodidad y ustedes me entienden. Hay un tema que siempre genera problemas cuando hablamos de India, indio, hinduista, bueno, siempre es un problema enorme. ¿Sí? Y esto se debe también a veces a las traducciones, diferentes traducciones, etcétera, etcétera, etcétera. Primero, dejemos algo bien en claro. Yo soy de Argentina y acá es muy común usar la palabra indio, ¿sí? Para referirse al aborigen de Sudamérica, de América, aborigen americano, ¿sí? Bueno, eso ya en estos videos no. Yo cuando quiero, si un día quiero hablar de un aborigen americano, ¿sí? La América precolombina, voy a hablar y voy a decir aborigen, ¿sí? O con el nombre que tuvieran cada uno de esos grupos aborígenes. Así que cuando yo hablo de indio voy a estar hablando de otra cosa, ¿sí? No de eso. Entonces dejemos que no es que esté mal la acepción, de hecho RAE, el diccionario de la Real Academia Española, lo admite y se usa, se entiende que se usa por estas zonas la expresión indio para hacer referencia a los aborígenes, ¿sí? Pero bueno, es un poco, digamos, quiero, digamos, que no haya ese tipo de dudas en este momento ni ese tipo de confusiones, porque si no va a ser súper complicado. Dejando eso de lado, de, vamos a estar siempre hablando de la gente de India, siempre vamos a estar en India. ¿Qué pasa? La primera expresión, hindú. Y para esto yo les digo, sigo mucho en lo que es histórico, un libro que se llama Breve Historia del Hinduismo de Ruiz Calderón, que es un libro que para mí es fascinante, es mi libro de cabecera y tengo todo leído, subrayado, arrancado, pegado. Es un librazo y lo recomiendo. Como siempre me gusta recomendar aquellas obras que de verdad son buenas. Em, Entre un montón de otras obras que hay que pueden leer, que pueden ver y todo, que les va a servir un montón. Todas las de Elia de Mircea también, por supuesto, les van a servir muchísimo. Les decía entonces, el término hindú, ¿sí? Hindú viene de qué? Del río Indo, en realidad el río Bindu era, ¿sí? Entonces, los árabes, los persas, llamaban hindú a todos los que estaban más allá del río Indo, el río Bindu, ¿sí? Después, los ingleses empezaron a usar este término para hacer referencia a todos los habitantes de esa zona, ¿sí? Que no pertenecían a ninguna de las religiones como cristianismo, como el islam y alguna otra que había por ahí. Ellos empezaron a decirles hindúes a esos. Después, ese término hindú, o en plural hindúes, se empezó a convertir al término hinduismo. ¿Sí? Los ingleses empezaron a utilizar el término hinduismo a partir del siglo XIX más o menos para hacer referencia a todas aquellas personas que practicaban creencias que no eran ni del islam ni del cristianismo. ¿Sí? ¿Qué pasó? También estos mismos practicantes de estas creencias empezaron a utilizar esa misma palabra para diferenciarse, ¿sí? En todo, digamos, proviene de toda una corriente que surgió por esas épocas, cerca de de lo que fue la independencia, que de algún modo buscaban reflotar, revalorizar sus creencias, sus tradiciones, ¿sí? Y si bien no es la expresión que ellos preferían, porque ellos a su creencia, a su religión, por así decirlo, porque ahora vamos a ver por qué digo por así decirlo, ellos a su creencia religiosa, el nombre oficial que tiene es Sanatana Dharma, algo así como la ley eterna, ¿sí? El término hinduismo está puesto por extranjeros, por invasores para ellos, pero empezaron a usarlo justamente porque, bueno, está bien, si este término nos diferencia a nosotros, está bien, desde este término para acá somos nosotros. Entonces, una forma de separarse, ¿sí? Para poder revalorizar un poco todas sus creencias y sus prácticas religiosas y culturales. El hinduismo como tal, no hay un hinduismo que podamos decir, practica el hinduismo, ¿no? El hinduismo es un conglomerado enorme de creencias diversas, de prácticas diversas, incluso de culturas diversas, ¿sí? ¿Qué pasó? Ustedes piensen que primero vino, como digamos, en el orden cronológico de las creencias religiosas, primero estuvo el vedismo, ¿se acuerdan? Creo que en algún video lo comenté. El vedismo, que es
un poco esa religión que traen los arios, que está plasmada en los Vedas, vedismo. Después del vedismo viene el brahmanismo, con la importancia de los brahmanes, que bueno, casualmente esto generó movimientos o religiones que de algún modo se levantaron un poco en contra de este predominio brahman. Y después recién viene el hinduismo como tal, cuando hacemos referencia sobre todo al hinduismo épico-puránico. Recién ahí está el hinduismo, pero ese hinduismo no tiene una sola creencia así o un solo libro como podríamos decir, bueno, esta es la Biblia, no. Ellos tienen un montón de creencias muy diversas, en ocasiones súper heterogéneas, ¿sí? También entendamos que es un pueblo que fue invadido. Lo que les decía es que fue invadido digamos, fue víctima de un montón de invasores. Y de todas esas culturas que de algún modo invadieron India, fueron tomando cosas, ¿sí? Fueron tomando cosas y de algún modo incorporando. Ahora, la pregunta es, ¿hay algo en común? ¿Hay algo que caracteriza a todo este conglomerado de creencias que hoy llamamos hinduismo? Hay poco. La verdad es que hay muy poco que podamos, digamos que hay pocos elementos que podamos decir, sí, mira, todas las creencias del hinduismo van a creer en esto y en esto, ¿sí? Nos faltan elementos, la verdad, no hay. Lo que más se puede aproximar, de algún modo u otro, es que casi todas estas creencias que están dentro del hinduismo, casi todas aquellas religiones, también por así decirlo, que están dentro de este gran conglomerado de creencias, casi todas reconocen de una forma u otra, directa o indirectamente, la autoridad de los Vedas. Eso es un paso importante. Quizás algunas no directamente, pero indirectamente tienen una base en los Vedas, ¿sí? A ver, vuelvo. Los Vedas, como les dije, son estos textos que trajeron los arios cuando invadieron aquel valle del río Indo. Digamos, los arios de algún modo se empiezan a mezclar con los drávidas, que son, digamos, los habitantes del río, la cultura, la etnia que era habitante del río Indo. Y fue una mezcla. ¿Cómo fue esa invasión? Va a depender del autor que lean. Autores como De Rose entiende que esa invasión fue una invasión un tanto violenta, un tanto agresiva, donde los arios de algún modo impusieron sus creencias frente a los drávidas. Incluso algunos empezaron a decir que justamente a raíz de esta invasión es que empezó toda la decadencia del gran desarrollo que había tenido esta cultura, ¿sí? Otros dicen que no, que en realidad ya la decadencia de la cultura de la vida era anterior. Pero bueno, lo cierto es que en un momento hubo un crecimiento enorme de esa cultura, llegó a una cúspide muy interesante de desarrollo. Ruinas como la de Mohenjo-Daro o Harappa dan cuenta de eso y bueno, pueden buscar, pueden googlear y van a ver en YouTube que hay un montón de documentales que son muy interesantes al respecto del gran desarrollo cultural que tenía esta cultura. Lo cierto es que se fueron mezclando, pero la autoridad de los Vedas subsiste, ¿sí? La autoridad de los Vedas, tanto en el brahmanismo, que es como digamos la religión mayoritaria que viene después del vedismo, sigue estando, el Vedanta, todo, siempre la autoridad de los Vedas está. De hecho, hoy el hinduismo se ha llegado a presentar como una religión universal, ¿sí? Porque básicamente puede coexistir, convivir con todos. Excepto, tenemos un solo problema, no es que tenemos un solo problema, hay una cuestión que es muy complicada, que es el budismo, porque el budismo es considerado, y esto yo insisto, cito las palabras de Rose, pueden buscar los libros de Rose que también son muy interesantes, el budismo es una herejía del hinduismo, es contestatario, el budismo surge como una forma digamos, como un movimiento que está en contra, está levantando contra, sobre todo, el poderío del brahmanismo. El brahmanismo, que, es un brahmanismo ritualista, que cobraba por hacer rituales y que de algún modo controlaban absolutamente todo, la sociedad dividida en castas, etcétera, una serie de cuestiones que en algunos videos míos las charlo. Tengo unos videos sobre historia que son bastante viejos, en breve voy a subir unos nuevos, así que también pueden verlos como para ver un poquito cómo viene esto del brahmanismo ritualista y todo eso. Pero bueno, el budismo, digamos, si bien
tiene algún origen ahí que comparte con algunos darshanas de la... Los darshanas son como las filosofías, los puntos de vista diferentes que se desarrollaron en la India a lo largo del tiempo. Si bien comparte algunos temas, si bien algunos temas, o sea, indirectamente, sin manifestarlo oficialmente, hay muchos puntos de conexión con algunos budismos y algunos textos contenidos en los Vedas o Upanishad, como quieran decirlos, lo cierto es que no se puede considerar hinduismo al budismo. Insisto, es contestatario, surge como una respuesta y como una manera de hacer una reforma. Entonces, para que quede claro, cuando hablamos de indio, hablamos de una persona de la India, ¿sí? Independientemente de cuál sea su creencia. Cuando hablamos de hindú, es una persona que practica el hinduismo. Y cuando hablamos de hinduismo, hablamos de un montón de creencias diversas, no es una sola, un montón de creencias diversas que, por lo general, toman directa o indirectamente como base los Vedas, o al menos reconocen en los Vedas ese carácter de revelado o reconocen la autoridad de los Vedas. Bueno, espero que haya sido claro. Yo sé que estos temas a veces son un poquito complicados, pero bueno, cualquier cosa saben que me pueden escribir un correo electrónico, preguntarme lo que necesiten, eventualmente en algún curso también pueden consultarme lo que necesiten. Muchas gracias a todos y bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias.